Hola estudiantes, ¿qué tal? Espero que estáis bien. Hoy vamos a hablar sobre la función cuadrática. En otro vídeo hemos hablado de la función lineal. No, he subido una de cuadrática, pero solamente buscábamos los puntos de corte. Ahora vamos a hablar la presentación de la función cuadrática en la gráfica. ¿Vale? Entonces, lo primero este vídeo lo vamos a dejar solamente explicando los pasos importantes y lo más importante que tengo que saber para llegar a la presentación de la gráfica. Hay que tener unas líneas que saber para llegar a la presentación, porque la presentación no es así de así. Hay que seguir pasos para llegar a la presentación de la gráfica. Entonces, cuando me dicen función cuadrática, yo tengo que saber que cuadrática tiene que ver con cuadrado. Entonces, x al cuadrado. Y la función cuadrática es en forma de ecuación de segundo grado, ¿vale? La primera parte. O sea que f de x es ax al cuadrado más bx más c, de esta forma. Y fx es igual a y. Lo dicho en el otro vídeo, fx es igual a y. Esta línea de aquí quiere decir esta línea de aquí, igualita. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Por qué pongo y? Porque yo me interesa y x. Por eso la reemplazo por y. Porque es igual. Entonces, aquí estoy explicando que la f de x, por ejemplo, eso no es nuestro caso. Esto solamente para que veáis que a, b, c son números reales. Por ejemplo, esta a como si fuera 2x al cuadrado, y esta b como si fuera 3 más 3x, y esta c como si fuera 4. ¿Vale? Así, de esta forma va a venir. Esta forma es en general, es la fórmula en general, esto. Entonces, y está con números. Ya, con esto ya vamos a los ejercicios y a presentar. Pero la forma la tenemos que saber así, general. Entonces, seguimos. Hemos dicho que hoy vamos a hablar de los pasos que seguir para llegar a la presentación de la gráfica. Primera cosa que tengo que saber es, tengo que saber cómo es la función cuadrática. Cuando ya yo sé que es así de esta forma, toda la función que es cuadrática tiene la forma, no tiene la forma lineal así como la lineal. Por eso se llama lineal, porque la recta es una línea y la cuadrática está en forma de parábola. Esta palabra vais a escucharla mucho, parábola. En la presentación de las funciones cuadráticas vais a escuchar esta palabra. Y esta palabra que es parábola quiere decir que de esta forma o de esta forma. O sea, la parábola nuestra tiene que ser hacia, con las ramas o abierta hacia abajo, o con las ramas o abierta hacia arriba. Esto es lo que tenemos que saber, cómo es y la función que es una línea curvada, una línea lineal, o cómo es forma curvada o forma de parábola. O sea, podemos decir como montaña o así en forma de U. ¿Vale? Parábola es esta de aquí. Cuando ya presentamos los puntos que vamos a seguir, nos va a venir así. No es recta lineal, no es línea. Entonces, eso es lo que tengo que saber de la función cuadrática y más. ¿Qué tengo que saber más? ¿Cuándo vamos a tener una parábola con las ramas hacia abajo o abierta hacia abajo? ¿Y cuándo vamos a tener una parábola abierta hacia arriba o con las ramas, estas son ramas, hacia arriba? Vamos a tenerla así con las ramas hacia arriba. Cuando con las ramas hacia arriba, esto de aquí es explicar lo que es la parábola. Pero aquí vamos a ver, cuando es con las ramas arriba y cuando es con las ramas abajo.
con la parábola con las ramas arriba es cuando A es positiva. Cuando tenemos más A. ¿Vale? Igual que aquí. O sea, 2 es positivo. Si tenemos menos 2 es negativo, será la parábola así, con las ramas hacia abajo. Así que, y la A hemos dicho que esta es, por ejemplo el 2, la A es la multiplicada por x al cuadrado. Y cuando tenemos la parábola con la rama hacia abajo o abierta hacia abajo, cuando tenemos la A es negativa. Cuando tenemos la A así de esta forma. Vale. Todo esto lo tengo que saber para ir a la presentación. Nada más mirar esto de aquí, nada más mirar la función. Voy a decir, esta es de segundo grado, entonces función cuadrática. Vamos a tener aquí parábola, entonces parábola necesitamos, para hacer esto, no necesito 2 puntos, necesito por lo menos un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, y más puntitos si quiero por aquí o por acá. Entonces, por eso tengo que tener más de un punto o dos puntos, más de uno o dos puntos. Entonces ya tengo una idea de que va a ser parábola o hacia abajo o hacia arriba. Tengo que mirar la A cómo va a ser, como este es positiva, voy a tener una rama hacia arriba, una parábola con las ramas hacia arriba. Y esto es una información muy importante, saberla, ¿vale? Entonces seguimos y saber más. Vamos a borrar aquí. Y vamos a seguir. Vamos a seguir también con las funciones cuadráticas, saber más de ellos. Por ejemplo, que cuando tengo que presentar la función cuadrática, ¿qué puntos necesito? ¿Vale? Para una línea recta, así, para hacer una... de paso voy a explicar. Esta es la gráfica. Aquí es el eje X y este es el eje Y. ¿Vale? Esta distancia tiene que ser iguales. Estos iguales que estas partes. Todos iguales. La misma función. La misma medida. Esta con esta, con esta, con esta, con esta. Igual. Todos los lados. ¿Vale? Que sean iguales más o menos. Que los sacáis así iguales. Este es el centro O, y por ejemplo, si tenemos un punto, el cruce para la línea recta, solamente necesitamos 2 puntos de corte en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, si yo pongo esta línea, esta cruza la X, cruza la eje X, y su Y está aquí, es 0. Por eso decimos, si tiene que cruzar en la eje X, esto quiere decir que la Y es 0. Y esta lo cruza en el eje Y, pero su X es esta. Entonces, cuando queremos que corte en el Y, su X es 0. ¿Vale? Por eso es la explicación, como hemos hablado de la gráfica. Quería explicarlos un poquito sobre la gráfica, cómo tiene que ser. Esta lineal, pero... nosotros queremos la parábola. En la parábola necesito como 3 puntos y más puntitos más para que venga muy justa. Y que venga bien. Así que el punto de aquí, y que venga así. Que venga de esta forma o la forma así con las ramas hacia abajo. Este punto de aquí es muy importante sacarlo lo primero y se llama vértice. Y el vértice es un punto de coordenada, es un punto que tiene X y Y, porque es así también, necesita el X y el Y. Entonces, y también esto necesitamos el vértice y los puntos de corte en los ejes, ¿vale?
cuando se puede cortar en el Y o solo en X, ¿vale? Los cortes en los ejes y el vértice, ¿vale? Ahora seguimos. Decimos que para presentar una función en una gráfica necesitamos puntos. Para la línea recta solamente 2 ya basta. Los de corte a los ejes. Pero en la parábola así necesitamos como 2 o 3 o más. Y más para que venga justita. Entonces, para presentar la gráfica o la función cuadrática en la gráfica, primero necesitamos buscar el vértice, el punto, los puntos o el punto de coordenada del vértice. El vértice es de forma de X, es un punto de forma X, Y. X, ¿cómo se busca? ¿Cómo busco el punto de la vértice, la X del vértice? La X del vértice se busca con la fórmula menos B entre 2A. 2A. Entonces, la B es esta, la que está atada a la X, como aquí es 3. Si por ejemplo 3 aquí, tengo 3, es menos 3. Si tengo la B es menos 3, aquí voy a coger y voy a hacer menos 3. Porque el punto se coge con su signo. Repito, se coge con su signo, cuidado. Porque esta menos es de la fórmula. Y luego tenemos que coger el número, siempre se coge con su signo que tiene. Adelante, si es positivo se queda menos más. Y si es negativo se queda menos B, ¿vale? Entonces con esta fórmula buscamos la X del vértice. ¿Y cómo se saca la Y? La Y se saca fácil. Primero se busca la X. Porque luego reemplazamos el nivel, el valor que nos ha dado con esta fórmula, la X, la reemplazamos aquí, donde está por ejemplo aquí, donde está, por ejemplo, y es igual a 2x al cuadrado más 3x más c más 4. Aquí normalmente voy a poner aquí, cuando tengo el valor, cuando busco el valor de x, la voy a reemplazar aquí. Y me va a dar y. Es fácil la y. Así se busca la y. Ya veréis cuando ya nos hacemos el ejercicio, veis todo. Ahora lo importante es saber cómo se busca la X y la Y y los puntos para representar en la gráfica. Segundo, los puntos de corte en los ejes. El X y el Y. El Y. Los puntos de corte. Segundo, los puntos de corte. Y luego hacemos una tabla de valores. Cuando X es, tenemos el valor que queremos de X. Por ejemplo, cuando vale 0, cuando vale 1, cuando vale menos 1. Ya basta con un punto. Pero quien quiere dar más puntos para que le venga más bien, da igual. Y ponemos aquí y igual a, ponemos la función esta nuestra. Por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x más c, y reemplazamos el valor que damos aquí x cada vez para buscar el y que vale. Entonces, luego ya vamos a la gráfica, con los puntos que os dan estos puntos de cruce en forma de x, y. Entonces, queridos estudiantes, hasta que hemos llegado y hasta otro vídeo, si Dios quiere. Adiós.